Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más al capítulo número 17 para continuar con nuestra serie de mensajes sobre nuestra materia Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos, o Historia de los Bautistas a través de los siglos. Acompáñenos por favor en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para pedir su dirección al iniciar este capítulo, la lección número 17, Testimonio histórico de los primeros 3 siglos sobre la Iglesia de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, un gran privilegio es ir a tu presencia a través del Señor Jesucristo. Él es nuestro único Salvador, el único que entregó su vida por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. A Él le damos la honra, la gloria y la alabanza en este momento. Nos encomendamos, Señor, en esta actividad, en este momento. También, Señor, en el resto de este día, y pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, las personas que nos acompañan, los hermanos, las hermanas, y también aquellos que sabemos, Padre, que de una o de otra manera tienen la oportunidad de edificarse a través de estos estudios de tu palabra. Gracias por la promesa dejada a tu iglesia, y una vez más pedimos tu santa bendición en esta hora, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Los primeros 3 siglos después de la forma como se estableció la Iglesia del Señor Jesucristo son de vital importancia porque nos dan a nosotros un parámetro sobre el resto de los siglos, sobre la manera como la Iglesia de Cristo fue manteniéndose doctrinal, espiritual y también históricamente. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado en otros capítulos, que una Iglesia de Cristo no se conoce por el nombre. Tampoco se conoce por ninguna otra cosa diferente que por la doctrina, la práctica de esa doctrina y por la historia, si puede, iglesia tras iglesia, trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días. Por eso las iglesias de Cristo de hoy deben ser básicamente iguales en doctrina y en práctica a las primeras iglesias de los primeros siglos también. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, era supremamente impactante la doctrina del Señor, la sana doctrina enseñada, primero a través de Cristo y luego a través de los apóstoles. Entonces, terminada la Biblia a través del apóstol Juan, el evangelista también, pues se selló el conjunto de libros inspirados por Dios y esa fue la verdad que se empezó a enseñar. En estos primeros 3 siglos no habían una cantidad de desviaciones que hoy tenemos y que definitivamente terminaron por formar una multiplicidad de congregaciones religiosas totalmente en contradicción unas contra otras. Alejarse de la verdad, desconocer la realidad, siempre ha sido una de las más grandes uno de los más grandes perjuicios para cualquier ser humano, y en el caso de la Iglesia de Cristo es exactamente idéntico. Por eso aquí necesitamos detenernos en esta oportunidad en el testimonio histórico de estos primeros 3 siglos. Ese testimonio histórico está resumido en 3 grandes historiadores, valga la redundancia. Mosheim, quien fue un historiador presbiteriano, es decir, no tenía ninguna comunión con la Iglesia de Cristo, más bien se congregó y organizó los estudios históricos en lo que se conoce popularmente como la Iglesia Presbiteriana, formada allá en el siglo XVI por Juan Calvino. Pero no solamente basta el testimonio de Mosheim, sino también de Fisher y de Robinson. Son 3 historiadores que vamos a mencionar en esta oportunidad sobre lo que ellos afirman en cuanto a estos primeros siglos. Lo primero que afirma Mosheim es que hay que hacer un contraste entre lo que era un verdadero concilio y un concilio falso. La palabra concilio, entonces, hay que definirla como una asamblea. El primer concilio fue el concilio de los apóstoles. Allí no solamente había apóstoles, sino también había pastores. La iglesia de Jerusalén había crecido tanto en número como en espiritualidad y necesitaban en ese momento aclarar una serie de doctrinas que estaban siendo desviadas, particularmente la doctrina de la salvación.
Es por eso que necesitamos remitirnos a Hechos capítulo número 15, el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 15, para encontrar allí qué es lo que realmente Dios permitió, aconsejó y definitivamente se puede también realizar hoy en día. Hechos capítulo 15 a partir del verso 1. En algunas otras oportunidades hemos estudiado este texto, particularmente en doctrina bíblica básica, pero aquí lo vamos a tratar, como siempre lo afirmamos, netamente desde el punto de vista histórico. El primer concilio ya sabemos que significa asamblea de los apóstoles y de los pastores, porque fijémonos que en el verso número 6 dice Hechos 15:6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, este primer concilio es la base para todos los demás concilios, es la regla para medir cualquier concilio. La gran pregunta que hay que hacerse aquí es si los concilios que se celebraron en los primeros siglos eran concilios que eran totalmente de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y la respuesta es que cuando las iglesias de Cristo se reunieron bajo estos parámetros que menciona la palabra de Dios, entonces Dios autoriza los concilios. Pero cuando las iglesias se desvían de los parámetros enseñados por el Señor y esas iglesias definitivamente usan estos concilios para cambiar la doctrina, pues también definitivamente hay que desconocer que esos concilios sean realmente de Dios. Las asambleas o concilios mencionados por Mosheim, pues resalta este historiador que muchas de ellas se desviaron originalmente del propósito verdadero. Lo primero que necesitamos estudiar es la verdad para poderla comparar con la mentira. Así que en Hechos capítulo 15, verso 1 dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos tenían confundido el rito de la circuncisión en cuanto a que todavía era aplicable bajo la gracia, y de ninguna manera porque la circuncisión fue solamente dada para el periodo, para la edad, el tiempo de la ley. En la ley había símbolos, y uno de los símbolos era la circuncisión. La palabra circuncisión significa una operación circular, pero esa operación circular realizada en el genital masculino, en el extremo del genital masculino para quitar una de las membranas y proveer mayor higiene, era usada por Dios con su pueblo para simbolizar la pureza y simbolizar el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en el Salvador. Y por eso entonces, aquí cuando dice la Biblia en Hechos capítulo número 15, en el verso 1, que el problema era que algunos pretendían judaizar o aplicar la ley judía a la iglesia de Jerusalén. No era algo totalmente válido y el problema había que tratarlo de una manera seria y consistente. Verso número 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé de Jerusalén y algunos otros de ellos, de los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso número 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron entonces los apóstoles, dice la Biblia, y los ancianos para conocer de este asunto, y en el verso 7 afirma, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros. Y dice en el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Y ahí está el contraste. Mientras que en la circuncisión, la purificación se simbolizaba de una manera, ahora en la gracia, la misma purificación ya no necesitaba simbolizarse a través de la circuncisión, sino a través del bautismo. Dice ahí en el verso número
9, purificando por la fe sus corazones. Y en el 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ya sabemos que la cerviz es la articulación que une el tronco con la cabeza, y de esa manera pues la cerviz era utilizada como apoyo para llevar determinadas cargas. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, aquí necesitamos anotar con bastante firmeza que el problema era muy serio. Algunos judíos no solamente consideraban el bautizo como símbolo, sino también le querían añadir la circuncisión y de paso entonces someter a toda la iglesia de Cristo al cumplimiento de la ley. Pero la ley ya había pasado como norma de fe y práctica, porque Jesús había enseñado ya desde Lucas 16:16 lo registra: la ley y los profetas fueron hasta Juan, de ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso es muy importante el testimonio de este historiador, porque hay que hacer una gran comparación. La imagen que vamos a observar ahora es la imagen de la ciudad de Jerusalén, y esa imagen de Jerusalén pues es una imagen moderna. Es una imagen que tiene que ver con la Jerusalén que se empezó a reconstruir a partir de 1948. En esa imagen pues podemos ver cómo la ciudad de Jerusalén fue literalmente ya reconstruida en el siglo XX. Aquí, en el momento en que nosotros nos estamos refiriendo, en Hechos capítulo número 15, todavía no habían llegado los ejércitos del Imperio Romano encabezados por Tito Vespasiano para llegar definitivamente a asolar la ciudad, como lo había profetizado el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante, porque el primer concilio realmente bíblico, totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, fue celebrado en la ciudad de Jerusalén. Observemos entonces cómo la imagen de la ciudad de Jerusalén, bastante populosa en nuestra época, pues allí fue donde realmente se celebró ese primer concilio, pero ese primer concilio cumplió definitivamente los requisitos que Dios está mencionando aquí en su palabra. Requisitos que para cualquier concilio deben cumplirse, porque son enseñanzas y además prácticas que tienen que ver con la iglesia del Señor Jesucristo y en ningún momento con el pueblo de Israel. Era cierto que los primeros convertidos fueron judíos, que fueron creyentes arrepentidos, se bautizaron, pero también eran cierto que ya pertenecían a la iglesia, y al pertenecer a la iglesia, entonces pues tenían la doble condición de ser hijos de Dios, de ser judíos y de ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a hacer ahora entonces una pequeña exposición de lo que necesitamos repasar para que quede bien claro el asunto del primer concilio. Ese primer concilio necesitó ser realmente imitado, pero lo que se hace es todo lo contrario. Ese primer concilio fue desvirtuado. Lo primero que tenemos es un gran mapa allí donde se muestra la antigua Galilea, la zona de lo que se conoce como Palestina desde los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que necesitamos notar allí, pues, es que esta región de la Palestina era bastante visitada no solamente por el Señor Jesucristo, sino también por los apóstoles. Aquí nos encontramos entonces, apreciados hermanos y hermanas, con una imagen del Mar de Galilea. El Mar de Galilea fue la zona donde el Señor Jesucristo fundó su iglesia. En esta zona pues podemos encontrar hacia el occidente la zona de Fenicia. En esa zona de Fenicia, toda esta zona de Fenicia pues ya estaba siendo inundada, por decirlo así de esa manera, con la predicación de la palabra del Señor. Esta zona de Fenicia, como también la zona de Samaria, pues eran zonas que los apóstoles tenían como práctica visitar. Por eso
desde Fenicia, pasando por Samaria, se podía llegar a Jerusalén, la ciudad donde fue convocado ese primer concilio. Esa ciudad de Jerusalén fue el sitio donde fueron convocados. Pero hay que recordar, un concilio es una reunión, una asamblea. Ahí en Jerusalén, repetimos, se celebró ese primer concilio. Y si en Jerusalén se celebró ese primer concilio, entonces vamos a ver bajo qué requisitos realmente se puede celebrar un concilio. Un concilio verdadero, ya lo hemos definido como una asamblea o asambleas de apóstoles y ancianos o pastores. Esas asambleas de apóstoles y ancianos o pastores, ¿quién las convocó? En Jerusalén, como lo vimos anteriormente, las convocó la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo fue la que convocó, mientras que el propósito de ese primer concilio fue aclarar la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La doctrina que se necesitaba aclarar era que no se necesitaba circuncidar a los creyentes para que fueran salvos, porque solamente se necesitaba el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Esos concilios falsos que se empezaron a celebrar, como lo menciona ahí Moshe, desde el siglo I, segundo y tercero, o particularmente desde el siglo segundo y tercero. Se puede decir que ya en el primer siglo, al finalizar, había la tendencia a convocar concilios que imitaran al concilio de Jerusalén, pero no se puede desvirtuar esos dos principios. ¿Quién convoca verdaderamente un concilio de acuerdo a la voluntad de Dios? Una iglesia de Cristo. ¿Con qué propósito? Aclarar la doctrina. En ningún momento debe tener ninguna otra forma de convocar el concilio, ni tampoco ningún otro propósito. Son en definitiva los únicos propósitos que Dios permite a través de su palabra y que se pueden resumir aquí en Hechos en el capítulo número 15. ¿Quién lo convoca? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Aclarar la doctrina, como aparece ahí en Hechos capítulo número 15. Cuando estos requisitos se dan, entonces los concilios son verdaderos. Pero cuando se pretende, como en los primeros siglos, convocar los concilios en contra de la voluntad de Dios, entonces vamos a tener los concilios falsos. Esos concilios falsos, hermanos y hermanas, pues normalmente fueron convocados o por los emperadores, básicamente en el oriente, en la ciudad de lo que hoy conocemos como Estambul o Constantinopla o Bizancio. Esos emperadores convocaron los concilios falsos y reemplazaron a la iglesia de Cristo en esa responsabilidad. Pero no solamente fueron convocados, por ejemplo, como en el año 325, el famoso concilio de Nicea, sino también fueron convocados con el propósito de cambiar la doctrina. Muchos de esos concilios fueron convocados después, ya no por los emperadores, sino por los llamados o autodenominados papas. Sabemos que la palabra papa significa padre, pero también sabemos que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 23, en el verso número 9, Dios no aconseja llamar padre a nadie, y le estamos haciendo la salvedad que no se está refiriendo al padre familiar, porque el padre familiar es la persona que Dios usa para transmitir la vida física, emocional y espiritual. Por eso está hablando en un sentido espiritual. De quien realmente recibimos tanto la vida física como la vida espiritual es de Dios. Y al recibir la vida física, emocional y espiritual de Dios, pues no podemos nosotros, o no debemos, mejor, sí podemos, pero no debemos llamar en absoluto padre a nadie o llamar papa a nadie. Por eso la claridad de que estos concilios falsos fueron convocados a veces por los emperadores, a veces por los papas, y el propósito también fue cambiado, como fue cambiar la doctrina. Cambiar la doctrina es una de las prácticas realizadas desde los primeros concilios y fue lo que definitivamente trajo una confusión religiosa de gran magnitud, porque
proveyó una gran confusión a todas las personas que seguían las orientaciones de los falsos concilios. Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, el testimonio de este historiador Mosheim sobre los primeros siglos es muy claro. Las iglesias de Cristo se mantenían allí, tanto los apodos que aparecen en la Biblia, los del camino, herejías, secta, nazarenos, cristianos, discípulos, como también montanistas, tertulianistas, que fueron, se puede decir, los primeros apodos más usados en el siglo I y en el siglo II. Así que este historiador, Mosheim, presbiteriano y en algunos casos en total oposición a la Iglesia de Cristo, pues se dio cuenta y lo registra en sus notas que acabamos de mencionar y que aparecen allí en los estudios, en su libro de estudio mejor, en el capítulo número 17, se nos reafirma que en estos primeros siglos la Iglesia de Cristo se mantuvo firme, nunca se dejó influenciar por los falsos concilios convocados por los emperadores, convocados por los falsos autodenominados papas o padres, y también convocados con el propósito equivocado también de cambiar la sana doctrina. Un concilio debe ser, resumimos con bastante firmeza, convocado por una Iglesia de Cristo, donde los pastores y los diáconos, por ejemplo, pueden ir siendo mensajeros de la Iglesia, pero nunca para reemplazar la autoridad de la Iglesia, ni jamás para cambiar la doctrina. Apreciados hermanos y hermanas, eso es lo más destacable que podemos encontrar nosotros en el testimonio de Mosheim. Vámonos entonces ahora a los testimonios de los otros historiadores, el testimonio de Fisher y también el testimonio de Robinson. Estos testimonios pues también son definitivos a la hora de mirar estos tres primeros siglos. Estos tres primeros siglos entonces son definitivos para contrastar la verdad de la sana doctrina en los primeros siglos. Esas innovaciones, esos cambios que vinieron posteriormente, pues nos demuestran que esos concilios de Dios no tenían absolutamente nada, porque se apartaron de la verdad, se apartaron de las sanas enseñanzas que Dios había dejado a sus primeras iglesias. En el testimonio entonces de Fisher tenemos que encontrarnos ahora con una gran realidad en cuanto al sacerdocio del Señor Jesucristo. Esos concilios verdaderos siempre sostuvieron que las jerarquías en las iglesias humanas, hablando de las jerarquías humanas, pues no estaban permitidas por la palabra de Dios ni por Dios. La única jerarquía en una iglesia de Cristo es Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es la máxima autoridad guiada por el Espíritu Santo, que es su cuerpo. Por eso el sacerdocio de Cristo es totalmente intransferible. Hebreos capítulo 7, de los versos 22 hasta el verso número 28, nos da a nosotros elementos de juicio para demostrar que nunca Cristo transfirió su sacerdocio. Hebreos capítulo 7, entre los versos 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no necesita ser transferido. Los que hoy pretenden ser sacerdotes para interceder por el pueblo delante de Dios, pues tienen una enorme dificultad para explicar estos textos, porque la realidad es que Cristo jamás transfiere su sacerdocio, que es un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego
por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Fijémonos que es la ley la que constituyó débiles sacerdotes. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso pretender que a través de estos falsos concilios surgieran sacerdotes humanos para interceder por el pueblo, pues es en contra de la voluntad de Dios y sigue siendo irse en contra de la voluntad del Señor. Nunca ninguno de los apóstoles pretendió reemplazar al Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Nunca de ellos fungió como sacerdote, es decir, ofició como sacerdote. Ellos oficiaron como apóstoles, oficiaron como predicadores de la palabra del Señor, como pastores, oficiaron como maestros, maestras, las hermanas de las congregaciones de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de la provincia de Galacia, es decir, los Gálatas, y en fin, todas estas personas lo que hicieron sencillamente fue demostrar lo que dice el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el verso número 2. Observemos qué dice primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 2:2, perdón. Primera de Pedro 2:2 dice la palabra del Señor: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y hay una referencia allí en Primera de Pedro capítulo 2, en el verso número 6, a Isaías 28, en el verso número 16 también. Así que podemos nosotros encontrar que en Isaías 61:6 hay también una referencia a la casa espiritual, y encontramos, hermanos y hermanas, otra referencia en Primera de Pedro 2:9, hay un poco abajo cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, otra vez entonces estamos reafirmando que el sacerdocio de Cristo es intransferible, que nunca ninguno de los apóstoles pretendió reemplazar a Cristo en el oficio del sacerdocio, que el sacerdocio de Cristo es absolutamente completo, que no necesitamos más sacerdotes, solamente a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, y que además en los 2 primeros siglos el oficio del sacerdocio era de todos los creyentes. El sacerdocio del creyente es la intercesión delante de Dios para clamar por las bendiciones del Señor, para clamar cuando haya necesidad de perdón, de reconciliación, pero también para clamar en agradecimiento. Todos los creyentes somos llamados a interceder, a ser sacerdotes, a oficiar sacrificios tanto de alabanza, como lo menciona aquí, sacrificios espirituales. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, se termina con el testimonio del historiador Robinson,